Saludos y bendiciones, hermanos, en nuestro Señor Jesucristo. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo se encuentre con cada uno de ustedes en sus corazones. Vamos a hacer un pequeño devocional y vamos a ir a la carta de Timoteo, la primera carta de Timoteo, en el capítulo 3. Y creo que muchos de ustedes ya saben de qué se refiere el apóstol Pablo aquí. Y vamos a leer estos pequeños versículos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que nos dice así en el versículo 1. Dice: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Vamos a parar ahí, hermanos. Y el enfoque que le voy a dar a este estudio es este. Realmente Pablo está diciendo aquí algo que no le ponemos atención, pero como el Señor trabajó en mi vida, aunque yo no soy un obispo, aunque yo no soy un pastor, pero no quiere decir que la persona cuando viene a Cristo tiene que anhelar ser un obispo. El querer y el anhelar ser un pastor o un obispo no es ningún problema, es algo que viene del Señor. Pero no todos pueden ser un obispo. Están los requisitos, pero el anhelo tiene que existir. Es decir, cuando usted entra a un trabajo, a trabajar como un obrero regular, usted anhela ascender de posición, usted anhela tener un mejor vehículo, usted anhela tener una mejor casa, un mejor estilo de vida. Siempre hay un anhelo de prosperar, no de descender, sino de prosperar. En lo espiritual es lo mismo, hermanos. No fue que usted llegó el Señor y lo convirtió y usted recibió el Espíritu Santo y usted se quedó ahí. No. Dios es un Dios que nos abre puertas a cada uno de nosotros. Pero estas puertas vienen a veces con un anhelo. Yo cuando me convertí al Señor, yo sabía que el Señor a mí me estaba llamando para predicar su evangelio. Yo sabía que el Señor a mí me estaba preparando. Yo lo sentía. Nada más que ahí es donde entra lo que es la doctrina. Y Pablo nos dice a nosotros que palabra fiel es esta, dice: si alguno anhela obispado, a buena obra desea. Entonces, una de las cosas más grandes y maravillosas del mundo que existen desde la gracia es ser un obispo del Señor. No es cualquier cosa, hermanos. Usted está siendo un representante directo de Dios para que usted gobierne la casa de Dios como lo hacían los levíticos en aquel tiempo. Y yo no quiero enfocarme en los requisitos, sino yo quiero hablar de ese deseo que el Señor pone en cada uno de ustedes. Si usted realmente quisiera y siente un deseo en su corazón de ser un obispo, usted se va a esforzar por cumplir esos requisitos que Pablo nos dice más abajo. Pero el ser obispo, el querer ser un obispo, dice que nace con un deseo, y ese deseo viene de parte del Espíritu Santo, y lo vamos a ver bíblicamente hoy en este día, de que lo que yo estoy tratando de proyectarles a ustedes es 100% bíblico. Entonces, ¿por qué tenemos que tener un deseo? Porque el deseo a nosotros como personas nos mueve a todos. Nosotros somos seres que nos guiamos por deseos. Cuando estábamos en el mundo, ¿verdad? Cuando estábamos en el pecado, a los que les gustaba el licor, habían deseo de tomar licor, habían deseo de estar en el mundo. Hoy no, hoy estamos para el Señor, tiene que haber un deseo de servir. Y el Señor no nos llama solo para que estemos ahí. El Señor puede hacer cosas maravillosas y grandes, pero nosotros tenemos que desearlo, porque en el momento que usted pierde el deseo de las cosas de Dios, usted ya se convirtió en un tibio, como dice la palabra. Y usted bien sabe lo que dice la palabra del Señor, que a los tibios los vomitaré de mi boca. Con el Señor, hermanos, entre más serio usted se ponga, entre más usted quiera, eso el Señor le va abriendo puertas. ¿Por qué? Porque es igual que un trabajo. Cuando usted ve a una persona que se esfuerza, que es pendiente, que está aquí, que usted se alegra, decir: qué empleado más bueno tengo yo, ese empleado se merece que pueda ascender en un momento determinado. Cuando haya una oportunidad, usted va a ser candidato a que lo asciendan, ¿entiende? E igual es el Señor. Entonces, ese deseo es algo que el Espíritu Santo pone en usted, que usted se va a esmerar, usted se va a esforzar para que usted pueda
llegar a cumplir los requisitos del obispado. Vamos a ver otro ejemplo claro. Y una vez hablaba yo con un pastor y estábamos hablando de este tema. Él me decía, había un poco de controversias. Entonces yo le dije que Moisés sabía que Moisés, la Biblia dice que Moisés anhelaba, o sea, sentía que Dios lo iba a usar a él para liberar el pueblo. Y él me dice, no, eso no está en la Biblia. Y digo, sí está, porque la Biblia tenemos que escudriñarla bien, hermanos, y verla detalladamente. Porque si usted se va a leer Hechos de los Apóstoles 7, en el momento cuando Esteban estaba dando una profecía, que estaba hablando de parte del Espíritu Santo, Hechos de los Apóstoles 7:25 nos dice algo verdaderamente, un secreto del corazón de Moisés, que no está en el libro de Éxodo, sino que lo encontramos aquí, el Espíritu Santo revelando algo que había en el corazón de Moisés. Y dice así en Hechos 7:25, pero, hablando a Moisés, pero él pensaba que sus hermanos comprenderían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Hermanos, tienen que leer toda la profecía, tienen que irse al libro de Hechos y leer eso. No lo puedo hacer por falta de más tiempo, tengo que ser breve. Pero mira el corazón de Moisés, ya él sentía. La Biblia dice que Moisés se fue de 40 años y a los 40 años después, ya cuando tenía 80, Dios lo trajo. Yo me pongo a pensar, tal vez Moisés decía, tal vez era solo yo. Y quizás tú estás pensando, quizás solo soy yo que yo quiera hacer esto de parte del Señor. No, hermanos, son pensamientos del Señor que vienen a tu vida. Son pensamientos que el Señor está poniendo en tu vida para que digas, yo te estoy preparando físicamente y mentalmente. Te estoy poniendo, es una espina, es algo que viene a tu mente y es Dios trabajando contigo. Entonces, mire lo que dice aquí Esteban, que no se encuentra, sino es el Espíritu Santo hablando en Esteban. Dice, pero él pensaba que sus hermanos comprenderían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Entonces, Moisés ya tenía ese deseo, ya sentía en su corazón que Dios lo iba. Quizás tú has sentido lo mismo, quizás no necesariamente para obispo, tal vez para evangelista, tal vez para que seas un músico, tal vez para un ministerio, ya lo sientes y te sientes incapaz, pero siempre va a haber algo que te va a decir, no. Aquí vemos que los hermanos, hablando de los israelitas de Moisés, no lo entendían así. No lo habían comprendido, siempre lo vas a comprender. Yo voy a dar un testimonio hoy. Cuando yo me convertí al Señor, yo quería de una vez poder, como dicen, ganar a todo el mundo, ¿no? Esas cosas que vienen a nuestras vidas, que nosotros queremos predicar el Evangelio. Y yo empecé a hacer cosas que no eran correctas, hermanos, y son cosas que tenemos que pasar. Y de hecho, yo llegué a una iglesia que ahí ponían a predicar el rápido el que fuera, ¿no? Y uno de los requisitos que Pablo dice que no puedes poner a alguien a predicar que sea un recién convertido. Entonces yo estaba en eso, hermanos, en esas cosas. Hasta que el Espíritu Santo una vez a mí me tuvo que exhortar. Y créame que el Espíritu Santo exhorta con mucho amor y con mucha paciencia, porque cuando usted no sabe, usted no sabe. Y el Señor me hizo como una parábola, me hizo como un planteamiento en esa ocasión. Me dijo, había un conejo y había una tortuga. Y iban a echar una competencia. Y entonces el Espíritu Santo me preguntaba a mí, ¿cuál crees que va a ganar? Bueno, yo siento que si te hiciera las mismas preguntas así, lógicamente, porque hablamos como humanos, el conejo es bastante más rápido, ¿verdad?, que la tortuga. Pero resulta que el Espíritu Santo, mientras yo estaba en este cuestionamiento, me dijo, ok, si tú le pones atención, Dios es un Dios muy sencillo, hermanos. ¿Cómo corren los conejos? Los conejos siempre no corren en línea recta, sino que se topan con algo y ellos se esquivan para los lados. Entonces Dios me dijo, muchos quieren ser obispos, muchos quieren ministerio, y yo tengo esas puertas abiertas para ellos, pero adelantan su llamado. Ellos adelantan su llamado, y eso es el error que cometemos nosotros a veces por no conocer la doctrina. Entonces, ¿qué es lo que hace en este caso ese animalito? Se esquiva para el lado. Y Dios me decía, hay muchos que por no conocer la doctrina se salen del camino. Dice, pero si tú le pones atención, hermanos, mire la sabiduría de Dios como hay. Yo me quedé sorprendido ese día, cómo el Señor usa la naturaleza para explicarnos cosas profundas. Si tú pones atención a una tortuga, las tortugas tienen una dificultad grande para caminar, porque ellas no caminan, ellas se arrastran, hermano, básicamente.
Y el Señor me decía a mí, las tortugas van en línea recta. Y en un momento que ellas se sientan en peligro, ellas se envuelven meten su cabecita y se sienten protegidas. Así me dice, tú tienes que hacer lo mismo. En un momento en que tú no sepas cómo actuar, en un momento que tú estés pasando problemas, enciérrate en mí. Entonces dice, y las tortugas caminan un pasito y ellas miran para un lado, miran para el otro. Tienes que mirar que todo vaya bien. Tienes que mirar tu familia, tus hijos, que todo camine como tiene que ser. No tiene que ser como el conejo que cuando ve lo primero se quita para los lados. Y el Señor siguió diciéndome eso. Y resulta, me dice, que la tortuga iba despacio, 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 pero como dicen, segura, ¿no? Entonces, resulta que el conejo, antes de llegar a la meta, había un gran lago que tenía que cruzar. Hermano, yo no sé si usted sabe, pero los conejos pueden ser muy rápidos y correr mucho, pero para nadar no son nada buenos. Pero finalmente la tortuga poco a poco llegó hasta ese lago y el conejo estaba parado, no podía cruzar. Entonces lo que el Señor me decía, cuando ya tú tengas todo en orden, tú vas a ver dónde es que yo te quiero usar. Si es evangelista, evangelista, si es maestro, maestro, si es pastor, ya vas a saber cuál es tu territorio, cuál es tu terreno. Porque la tortuga cuando vio el agua y vio el conejo, ahí le dice, ¿qué pasó, conejo, contigo? Para esto es que yo nací. Para esto es que el Señor me preparó. Entonces la tortuga cuando llegó al agua, ella sabía, ahora sí, sé que aquí es mi terreno. Amigos, si tú tienes un deseo de servir al Señor, no te preocupes, te lo digo por experiencia, te lo digo. Yo estuve muy desesperado, muy aquí, y no podemos nosotros estar siempre cuestionando a Dios, sino que Dios pone ese deseo y Dios prepara. Sé como esa tortuga, ve despacio, porque muchos sí han tenido un llamado, pero por querer correr como ese conejo no pudieron cruzar ese lago, hermanos y amigos. Seamos como esa tortuga mejor. El Señor nos dice aquí, miren el ejemplo de Moisés, vayan y lean en la historia de Moisés, la profecía que Esteban habla acerca de Moisés en Hechos de los Apóstoles 7, ahí está. Es una larga enseñanza, pero mire todo lo que habla acerca de Moisés. Moisés se fue huyendo de Egipto. Ustedes conocen la historia. Pasó 40 años y en 40 años, cuando tenía 80 años, yo he escuchado hermanos que dicen, es que yo tengo 45, 50 años, ya estoy muy viejo, ya mi vida pasó. Yo veo a un Moisés de 80 años que sirvió 40 años, hermanos. Dios usa a jóvenes, a niños, de todo. Ministerios grandes, ministerios pequeños, pero al final del día es el Señor el que escoge. Es el Señor el que busca en ti hacer lo que Él quiere, como esa tortuguita. Entonces llévese bien claro este día, si usted tiene un anhelo en su corazón de servir a Dios, siga adelante, no se desespere, llévele en oración, sean conocidas nuestras peticiones, nos dice el Pablo. No estemos ansiosos, la ansiedad no es de Dios, Dios no es un Dios de ansiedad, Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de paciencia. ¿Por qué? Porque usted se va a enfrentar a un enemigo poderoso. Un enemigo que tiene poder, que lo quiere, pero no es mayor que nuestro jefe. Pero no le vamos a quitar que Satanás es astuto, él sabe cómo hacerte caer, él sabe. Y quiero que sepas que cuando tú tienes un llamado de tu propia casa, el diablo te va a querer parar. Acuérdese de Jesús, que la Biblia dice que aún sus hermanos no creían en él, sus propios hermanos no creían en él, hermanos. Entonces en este día, llévese este sentir de parte mía y de parte del Espíritu Santo. Si tú estás anhelando cosas grandes del Señor, o pequeñas, o predicar, o ser un músico, bien, ese anhelo viene del Señor, pero trata de ver las condiciones que el Señor pide, que el Señor quiere que tú lleves. ¿Por qué? Porque el Señor no nos ha llamado para que seamos una piedra de tropiezo, sino para que seamos cartas abiertas que representamos a Él. Como dijo Pablo, somos embajadores del Señor, y el embajador que deshonra su reinado va a la cárcel. Nosotros, si deshonramos nuestro rey que nos llamó, iremos al infierno. Por eso el Señor te dice en este día, ese anhelo que tú tienes viene mío, pero acuérdate, yo soy un Dios de orden y quiero que seas como esa tortuga que camina poco a poco mirando a su alrededor, pero que va a llegar a la meta. No seas como ese conejo que no pudo cruzar ese lago. Que Dios me los bendiga, mis hermanos, que el Señor esté con ustedes. Yo los animo en el Señor, que siga. El Señor puede hacer maravillas grandes contigo. El Señor te llamó para que tú lo representes a Él.
¿entiendes? Que el Señor me los bendiga. Los amo en el Señor. Amén y amén, hermanos.